Hola a todos, os vamos a presentar hoy el programa de alto rendimiento que está dirigido a opositores, estudiantes y profesionales que requieren un alto nivel de exigencia y de rendimiento. Yo soy Victoria Sánchez, soy una de las coordinadoras junto a Juan Cabal. Luego van a participar también las responsables del programa que están aquí con nosotras, que son Laura Llamas, psicóloga sanitaria, terapeuta MDR, y Marisa Cabán, que es fisioterapeuta experta en psiconeuro y inmunología. Contaros que es un programa intercentros, entonces podéis acudir a dos sedes que tenemos disponibles, por un lado en Madrid, el Grupo Laberinto, en la calle Francisco Silvera, y por otro lado en Móstoles, en la calle Pintor Velázquez. La idea de juntar este programa, hemos agrupado la experiencia clínica coordinando Arwen y yo, y por otro lado la experiencia como opositores que he podido tener en varias oposiciones de psicología. Entonces, bueno, hemos querido aunar la experiencia trabajando con pacientes, tanto con psicopatología como que querían simplemente mejorar el rendimiento, y hemos diseñado un programa junto a Laura y Marisa muy estructurado que está dirigido a estudiantes que requieren una mejora de su nivel. Ahora Laura y Marisa nos van a contar los módulos que incluyen el programa. Para cada persona va a ser distinto, algunos van a requerir todo el programa de intervención y algunos solo en algún área específica. Así que os dejo con Arwen de momento para que nos cuente un poquito ella. Sí, bueno, la verdad es que Victoria ha explicado muy bien, ha hecho una muy buena introducción de lo que es el programa. Especificaros que es una intervención individual en la cual hay unas primeras sesiones en las que en una entrevista con una psicóloga, aquí en Madrid sería con Laura Llamas, se va a ver cuáles son las necesidades específicas, qué fortalezas se pueden reforzar, qué áreas hay que desarrollar más, en los distintos módulos que ahora tanto Laura como Mari se los van a explicar bien, pero muy importante que es individual y personalizado y como resultado de propias experiencias de procesos de estudio y de aprendizaje. Yo en mi caso estudié por la UNED y tuve que estudiar por mi cuenta, y esa parte del opositor que lucha en solitario sería pues algo parecido. Y qué es lo que a mí me ayudó, qué es lo que le ayudó a Victoria en sus oposiciones, más todo lo que se está aplicando y lo que sabemos ahora que antes no sabíamos. Y yo creo que le voy a pasar la voz a Laura, que tiene mucho que contarnos. Como me han presentado, soy Laura Llamas, soy la psicóloga ejecutora del programa de alto rendimiento en Madrid y os voy a explicar en qué consiste el programa y las diferentes áreas. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar tanto la salud mental, de la que me encargo yo, como la salud física, de la que se encarga Marisa, para que tanto los estudiantes como los opositores, como los trabajadores que tienen un trabajo muy estresante, puedan conseguir o ejecutar esas tareas, objetivos que tienen. La primera área con la que podríamos trabajar sería la preparación psicológica. ¿Y por qué es importante trabajar la parte psicológica? Porque si una persona tiene problemas emocionales o dificultades psicológicas, le pueden influir a la hora de que las capacidades cognitivas, como son la planificación, la memoria, la atención, rindan al máximo. Y para esto vamos a utilizar diferentes técnicas. Y una de las más importantes con las que trabajamos es con MDR, que es un abordaje terapéutico que trabaja con las memorias del pasado que están influyendo en el presente. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, si una persona la primera vez que se presenta a una posición se siente fracasada o ha tenido un nivel de ansiedad muy alto, la próxima vez que se presente puede volver a sentir lo mismo de forma inconsciente o conscientemente. Así que trabajaríamos sobre ese suceso del pasado para que en el futuro no le genere tanto malestar. Pero además de trabajar con las memorias, también podemos trabajar con creencias o patrones de comportamiento. Por ejemplo, una creencia muy típica puede ser que no soy capaz de hacer algo, ¿no? Y puede estar acompañado de no poder sentarte en la silla para ponerte a estudiar. Posiblemente tenga una asociación con algún suceso del pasado, como puede ser aprender a montar en bicicleta y que la primera vez pues fracasaras, que no te validaran en tu casa lo suficiente, y es una creencia que tú arrastras durante toda tu vida y te influye en el presente. Pero bueno, no solo vamos a trabajar cosas negativas, también podemos trabajar con recursos o capacidades que ya tenemos que son muy positivas. Pues trabajamos con patrones de futuro, visualizando a la persona en esa tarea o en esa prueba que tiene que realizar de la mejor manera posible, de forma tranquila y con sus capacidades al máximo.
Por otro lado, tenemos el área de regulación y gestión emocional. ¿Por qué es importante? Porque si no sabemos gestionar nuestra emoción, la emoción puede invadir nuestro cerebro y hacer que otras capacidades no puedan rendir al máximo. Es decir, si yo he tenido un problema con mi madre o con mi pareja y tengo que sentarme a estudiar, posiblemente esté enfadada y no pueda hacer todo lo que yo quería hacer, ¿no? Para esto vamos a utilizar técnicas de mindfulness, técnicas de respiración, de inteligencia emocional y todas las necesarias para aprender a tener una buena gestión emocional. También tenemos el área de planificación y de hábitos, puede pasar que una persona tenga problemas para encontrar el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Por eso será muy importante definir qué roles son importantes para esa persona en su vida, como puede ser el rol de opositor, el rol de trabajador, el rol de pareja, el rol de hija, el rol de madre, y buscar el equilibrio entre lo que yo quiero conseguir y mi vida personal. Además, para nosotros también es muy importante la parte de trabajo interdependiente, es decir, aprender a decir que no, aprender a delegar y a trabajar en equipo. Bueno, para finalizar, voy a hablar del área de los métodos de estudio, de los que son importantes varias cosas, empezando por el tipo de examen al que te vas a enfrentar. Prepararemos ese examen dependiendo si es tipo test, si es de desarrollo, si es oral y dependiendo del tipo de oposición o de estudio o trabajo que tengas. También es muy importante confeccionar un temario que sea individualizado y específico para ti, ¿no? Para el tipo de estudio que estás haciendo. Y por último, pues también podríamos trabajar en leer de forma muy eficaz. ¿Cómo es eso? Pues leer el máximo posible de palabras en el mínimo tiempo. Bueno, ahora voy a dar paso a Marisa, que va a explicar la parte de salud física. Hola, yo soy Marisa Cabán, responsable de la parte del programa de alto rendimiento en salud física y en ejercicio y en nutrición. Y os voy a explicar qué cosas podemos ayudaros. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que estudiar va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Si usamos los métodos naturales que tiene nuestro organismo para adquirir y para mantener los conocimientos, en vez de utilizar pues, métodos que llevamos usando toda la vida, porque son los que nos han enseñado o los que hemos pensado que eran útiles y que hemos ido viendo que a lo largo del tiempo han ido haciendo que sea como más difícil y más un obstáculo. ¿Qué tenemos que hacer para que la tarea que queramos hacer, sea cual sea, pueda rendirnos al 100%? Pues lo primero que tengo que hacer es entender y cuidar, entender cómo funciona el cerebro y cuidarle para que funcione, porque realmente con la parte de nuestro cuerpo que estamos estudiando es con nuestro cerebro. Entonces, al conseguir esto, al hacer esto, vamos a conseguir mejorar capacidades muy importantes. La concentración, la comprensión, la memorización y la retención de todos esos datos y conocimientos nuevos que queremos adquirir. Para conseguir esto es muy importante y es clave centrarnos en 4 áreas: el sueño, el ejercicio, la alimentación y las actividades de ocio o de placer. El sueño. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque es el momento en el que lo que hemos ido adquiriendo durante el día se graba en nuestro cerebro. Entonces, requiere que tengamos horas suficientes para que se den todas las fases del sueño que necesitamos, tanto REM como no REM. Entonces, necesitamos unos 5 o 6 ciclos de sueño suficientes para que se grabe esa información. Y no solo eso, sino para que el cerebro pueda vaciar todo lo que necesita. O sea, dan unos procesos que si hacemos la terapia os iré explicando, porque es muy importante entender cómo funciona nuestro cuerpo para hacernos dueños del propio proceso de aprendizaje y de mejora, para tener en nuestras manos las claves, que no sea siempre algo que dependa de los demás o que dependa de información extraña. Entonces, es importante saber que la memoria a largo plazo, ¿vale? de conceptos y de hechos van a quedarse guardados en un sitio que se llama el hipocampo y en la amígdala, ¿vale? Y esa información la vamos a guardar en una parte del sueño que es previa a la fase REM, se llaman fase 3 y fase 4. Y hay otra parte de la memoria a largo plazo, que son las reglas, las acciones, los procesos,
que se van a guardar también en el hipocampo y en el córtex prefrontal, pero en la fase REM, con lo cual necesitamos dormir y necesitamos dormir horas suficientes y que haya ciclos de ambos. Para eso, ¿cómo voy a saber que eso ha ocurrido? Porque yo me voy a levantar por la mañana descansado y con la mente clara. Y eso se le ocurre en este caso. Tenemos que entender que una sola noche sin dormir va a disminuir la actividad del hipocampo y la formación de neuronas para el día siguiente. Lo hemos notado todos, hemos tenido una mala noche de sueño y al día siguiente nos levantamos cansados, no podemos pensar, requiere mucho café, que pasen varias horas hasta que parece que nuestra mente empieza a funcionar. Además, en esos procesos lo que va a ocurrir es que en el momento del sueño, fijaros que el volumen del cerebro va a disminuir un 60% porque es el momento en el que un sistema que se llama sistema linfático va a limpiar las neuronas de proteínas nocivas que producen deterioro cognitivo. ¿Vale? Va a reorganizar la sinapsis y ese es el momento en el que se guarda la información, ¿vale? Y va a producir regeneración de diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Por eso también nos levantamos con energía. Con energía para poder volver a estudiar. Es muy importante seguir y respetar los ciclos circadianos de sueño, vigilia que tenemos, porque nos hemos fabricado así. Hemos evolucionado en este planeta a lo largo de millones de años, desde un ser unicelular hasta nosotros, todos tenemos ciclos circadianos, porque vivimos con el sol y con la luna por la noche. Entonces tenemos un momento del día en el que nuestro cuerpo puede hacer unas cosas y otro momento en el que no puede. Y es importante entender que por la noche el cuerpo no puede estudiar. Y lo que yo estudio por la noche no voy a utilizar el día siguiente para retener. Entonces, organizar nuestros horarios es es clave para que la memoria la podamos utilizar casi sin esfuerzo. Vas a necesitar ayudas en estas áreas si te das cuenta de que no te levantas descansado, si duermes menos de 7 horas y media, 8 horas, si no duermes del tirón, si te acuestas demasiado tarde o si cenas más allá de las 9 de la noche. La siguiente parte es el ejercicio. Entonces, tenemos que entender que la manera que tenemos de estudiar es realmente un estrés crónico, es algo que el cuerpo, como especie, no hemos evolucionado para estudiar. ¿Cómo se aprenden las cosas en la vida real? Se aprenden a través de la acción y del movimiento. Pues, el estudio es una actividad en la que no nos movemos, en la que le estamos pidiendo al cerebro durante muchas horas un trabajo que no está preparado para hacer evolutivamente. Es un estrés agudo. Y tenemos que romper eso a través de un estrés, es un estrés crónico. Entonces, vamos a romper esa dinámica a través de un estrés agudo. ¿Qué pasa con el estrés crónico? Que activa nuestro eje simpático, la adrenalina, y el eje HPA, que es el cortisol, y esas dos neurotransmisores van a deteriorar el hipocampo y el sistema inmune y van a deteriorar nuestra propia memoria. Cuanto más tiempo mantengamos esta manera de estudiar, más difícil va a ser retener toda esa información. A través del ejercicio vamos a activar otra parte nuestra que hace el estrés agudo, que es el parasimpático, la acetilcolina, que va a restaurar el equilibrio y nos va a permitir que cuando nos volvamos a sentar a estudiar, de repente volvamos a estar frescos y notemos que tenemos mucha más claridad mental. Otra cosa es que el ejercicio produce una neurotrofina, sus siglas son de DNF, que es un factor de crecimiento neurotrópico, que es esencial para la plasticidad del cerebro, para que se formen nuevas neuronas, para que las sinapsis se den nuevas, ¿vale? Y haya mejora en la función cognitiva. Tras el ejercicio va a aumentar esta concentración de neurotrofina en el hipocampo, vamos a producir además energía, ATP, mitocondrias nuevas en nuestros músculos y en nuestras neuronas. Y vamos a tener más energía. No vamos a estar cansados y vamos a poder estudiar más horas. Pues vas a necesitar ayuda en este área si te pasas todo el día sentado en la silla, si no haces ejercicio cada día, si no encuentras un ejercicio adecuado para ti o si no te sientes con energía ni con claridad mental. El placer y el ocio son indispensables para fijar los nuevos conocimientos. La mejor manera de conseguir con el mínimo esfuerzo que un conocimiento se quede grabado a la primera es que esté asociado a un momento de placer, o que esté asociado a un recuerdo emocional positivo. Esa es la manera en que nuestro cerebro ha aprendido, tanto en lo negativo como en lo positivo, en emociones fuertes, a mantener directamente, a pasar un conocimiento
Es como si no tuviéramos que pasar como en el ordenador, ¿no? Por la memoria a corto plazo, sino pasamos directamente a memoria a largo plazo, se queda grabado. Entonces, nuestras relaciones sociales, el ocio, las relaciones sexuales, van a producir serotonina. Hay distintos subtipos, hay alguna muy específica que va a activar las neuronas dopaminérgicas del hipocampo y va a liberar dopamina, va a mejorar los procesos cognitivos, ¿vale? Aparte de, sin tener en cuenta, ¿no?, la maravillosa sensación de descanso y liberación que nos va a producir. Y vas a necesitar ayuda en este área si no sabes parar, si crees que si no estás estudiando hasta el último momento no estás aprovechando el tiempo, si tienes a tus amigos o a tu pareja descuidados, si te sientes desbordado y triste. La alimentación. Bueno, esto es básico, aunque no nos demos cuenta, pues somos cuerpos físicos y nuestras neuronas, neurotransmisores, hormonas, todo están hechos de aminoácidos, ácidos grasos, minerales, oligoelementos, y para funcionar necesitan tener todo eso. Si no lo tienen, no lo pueden fabricar y no lo podemos utilizar. Es muy importante, que esto es algo que la gente no suele pensar en ello y que no nos suelen transmitir esta información, que el cerebro está hecho en una gran parte, un 60% también, de grasa. Estamos hechos de materia grasa. Entonces, tenemos un 20% de omega 3, un 36% de grasos saturados, un 14%, un 20% de omega 9, un 14% de omega 3. O sea, tenemos un montón de diferentes omegas, omega 7, omega 6, omegas que no habíamos pensado que existían. Pues con el 3 y el 6 normalmente nos damos por satisfechos. Entonces, nuestro cerebro está hecho de grasa. ¿Y esto qué significa? Que necesitamos incorporar en nuestro cuerpo los elementos que vamos a utilizar para construir el cerebro. Si quiero construir neuronas nuevas, necesito grasa y proteínas. Tenemos aquí una tabla de alimentos que es diferente, ligeramente, ¿no?, a la tabla de alimentos que estamos acostumbrados. Entonces, necesito alimentarme de aquello de lo que estoy hecho y aquellos cofactores que voy a necesitar. Vitaminas B, vitamina C, zinc, magnesio. Pues todo esto, ¿dónde lo voy a encontrar de manera natural? En los productos animales, en las grasas, en las proteínas de los productos animales, el pescado, en las verduras y algunas frutas. Aprender del modo que lo hacemos hoy día no es en absoluto una prioridad para nuestra supervivencia. Es una fuente de estrés crónico que nos va a vaciar de reservas de nutrientes. Pues ese estrés crónico no solo es psicológico, es un estrés físico. Porque igual que entendemos que cuando corremos estamos gastando materia, cuando estudiamos también estamos gastando materia. Las neuronas no son un ente abstracto, son células físicas que requieren de materia orgánica para funcionar. Entonces, tenemos como 3 capas o subniveles, ¿no? La primera es sobrevivir, que todos lo conseguimos. Lo siguiente es reparar y luego ya llegar a la vejez sin enfermedad. Pero para poder estudiar y para poder mantener, tengo que crear neuronas nuevas y crear sinapsis nuevas. Necesito alimentarme correctamente. Entonces, ¿a ti se te ocurriría acudir a una maratón sin una preparación física y una preparación alimenticia adecuada, sin haberte alimentado o haberte hidratado? Nunca. Pues estudiar es exactamente eso. Vas a necesitar ayuda en este área si comes normalmente lo primero que pillas, si no tienes un horario regular de comidas, si tienes hambre cada poquitas horas, si tienes que levantarte continuamente para picar o si ves que aún así no te concentras. Esa es la parte básica. Luego, la parte más como pro, ¿no?, con estilos más concretos, ¿no?, es cómo conseguimos, aparte de cuestiones básicas de higiene emocional y física, cómo conseguimos energía extra. Pues una de ellas sería, por ejemplo, cambiar nuestro metabolismo, conseguir una flexibilidad metabólica. Si normalmente funcionas a través de glucosa, vas a conseguir muy poquita energía. Si, sin embargo, funcionas a través de cuerpos cetónicos o metabolismo de las grasas, vas a conseguir mucho más. La glucosa consigue 38 y, por ejemplo, los ácidos grasos consiguen 120, ¿no? Pues, entendemos que ahí vamos a tener mucha más energía mental para poder estudiar. Tenemos también una cosa que se llama sustancias nootrópicas, ¿vale?, que son nutracéticos o alimentos funcionales, ¿vale?, que van a elevar las funciones mentales. Tu capacidad de cognición, de memoria, tu inteligencia, tu creatividad, motivación, atención y concentración. Hay diferentes sustancias que funcionan de manera puntual y concreta en el cerebro que hacen que mejore cada una de estas áreas. Y luego, además, muy importante, regular el estrés.
Todos vivimos, además, quien está estudiando de una manera para una oposición o para una cosa muy puntual, somos adultos, todos tenemos cargas económicas, cargas familiares, diferentes situaciones alrededor que no tienen que ver con la situación del estudio, pero que ya nos estresan. Esas situaciones, más este estrés crónico que es el estudio, requieren normalmente de poder regular el estrés. Aparte del tratamiento psicológico, hay diferentes, como hemos dicho, nutracéuticos que lo que van a hacer es regular esos ejes, el eje simpático, el HPA y el parasimpático, para que puedan estar lo más calmados posibles y nos permitan esa paz y esa tranquilidad para estudiar. Si te sientes sobrepasado y triste, o si al ponerte a estudiar te entra ansiedad y necesitas levantarte o procrastinar, o si te invaden pensamientos que evitan que te concentres, es que necesitas regular tus ejes de estrés. Por recopilar algunas de las cosas más importantes que han ido comentando mis compañeras, bueno, deciros que ahora por ello tenemos absoluta confianza en el equipo que han formado Marisa y Laura. Estamos seguras que pueden ayudar en mucho perfil. Nos hemos centrado en estudiantes. Estudiantes sería pues, de universidad, por ejemplo, está más dirigido a adultos. Para más pequeños tenemos el área de psicopedagogía, que presentaremos en otro vídeo. Entonces, para estudiantes de universidad y otros estudios, pues de FP, cualquier otra cuestión donde no hay un rendimiento óptimo, donde haya bloqueos, donde no esté bastante agobiado, podría estar indicado. También en trabajadores, por ejemplo, que no están estudiando, pero que tienen que hacer una presentación en público y están ahí atascados o con un nivel de estrés muy alto, incluso de sufrimiento. Y luego a nivel de posiciones muy amplio. Además, experiencia tenemos es en la preparación PIR, porque es la experiencia que aporto yo, pero otras oposiciones sanitarias, el MIR, bomberos, guardia civil, es decir, son perfiles muy variados los que se pueden beneficiar. Vamos a ir haciendo vídeos más, este es el vídeo de presentación, el primer vídeo que hacemos, y luego, claro, se monta mucha información muy concentrada, entonces lo que vamos a hacer luego es sacar mini vídeos de cada una de las áreas, entonces Laura irá haciendo de todas las áreas de psicología, Marisa también, y luego si nos queréis pedir que hagamos un vídeo específico de alguna de las cuestiones, también lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ir publicando en ambas webs, en la de Grupo Laberinto y en la de Caban, noticias y artículos y entrevistas que va a realizar el equipo de Marisa y Laura. También tenemos, nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Bueno, vamos a intentar estar en muchos medios, también nos veréis en prensa y radio. Y bueno, la idea es que si pensáis que de alguna forma os puede ayudar o si tenéis dudas, pues nos escribís, nos llamáis y Laura y Marisa os resuelven todas las dudas, estudian vuestro caso y muy honestamente os dirán si creen que os podéis beneficiar de esta intervención o si no sería necesario. ¿Vale? Así que os esperamos y nos vemos pronto.